Hoy día quiero compartir un pasaje de la Biblia que lo analicemos rápidamente, pero también profundo respecto a cómo Dios nos ha entregado recursos para que podamos cumplir con la misión. Porque si bien hoy día podemos darnos cuenta de que las cosas están cada vez más ideológicamente complejas, eh, Dios no nos ha abandonado en el proceso de seguir siendo luz y sal donde quiera que nosotros vayamos. Entonces, eso es lo lindo, que podemos contar con el respaldo del Señor y además de eso, su acompañamiento en todo este proceso. Así que justamente hoy día quiero compartir un tema relacionado con aquello. Aprovecho, sí, de saludar, em, dar gracias al Señor por cada uno de ustedes que está aquí conectado. Hoy día tuvimos que hacer un cambio, nos íbamos a ir a Pueblo de Indio, pero hubo un problema de agenda ahí con la sede. Pero lo bueno es que tenemos este recurso para conectarnos. A mí me gusta predicar por Zoom porque eh, es más cómodo, estoy aquí en mi asientito, estoy tranquilito aquí en mi casa. Así que, y después apenas termino, el pan con jamón y queso está listo, o sea, no, no requiere desarmar, así que tiene sus ventajitas. Así que si tú tienes tu café ahí al lado, tienes una cosita para picar, aprovecha porque es parte de las ventajas del Zoom, ¿cierto? Quiero dar gracias al Señor también, que hoy día se pudo conectar mi mamita, que esta semana estuvo ahí en un reality, estuvo hospitalizada en Santiago, así que hoy día se pudo conectar sin problema, ya la dieron de alta, está con nosotros en casa, así que es siempre una bendición después de pasar de esos momentos un poco difíciles, pasar a estar tranquilos también en casa. Bien, así que, pero mire, si tienes su Biblia a mano, tienes ahí tu celular, eh, abre tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a desenvolvernos en ese pasaje. Y hoy día voy a cometer un primer crimen homilético. La homilética se trata el arte de predicar la palabra, y si hay algo que nos hacen, o se aconseja a los predicadores, es tener un título. Yo no tengo un título, pero sí voy a hacer un spoiler de lo que vamos a hablar. Y hoy día vamos a hablar acerca de los dones, de esa habilidad especial que nos ha dado Dios, que nos ha entregado para edificar a los demás, ¿ya? Y quiero compartir con ustedes un esquema un poco inspirado con algo que vi por ahí, francamente, ahí en las redes sociales. Le puse de mi cosecha, de acuerdo a lo que yo he aprendido con el tiempo, y un esquema que nos ayude de alguna manera a identificar los dones. Porque si hay una pregunta constante que surge en la vida del cristiano es... hay dos preguntas fundamentales, creo, en la vida del cristiano. Primero, ¿con quién me voy a casar? Pero hoy día no vamos a tratar ese tema. Pero lo segundo, ¿cuál es mi llamado? Y el llamado tiene que ver directamente con el don que Dios nos ha entregado. Entonces, ¿cuál es mi propósito dentro de la iglesia? Sobre todo que somos parte de una linda congregación donde hacemos diversidad de cosas y uno intenta encontrar su espacio ahí también. Pero los dones nos llevan un poquito más allá. Con respecto a dónde debemos ir y dónde tenemos que avanzar, y más allá de eso, cómo podemos poner al servicio las cosas que Dios nos ha dado. Voy a compartir pantalla aquí, tengo una presentación. ¿Se logra ver ahí? También quiero tenerlos a ustedes aquí, estar viendo sus rostros. Háganme con un pulgar si se logra ver la pantalla, ni un problema. Perfecto. Y ahora se sigue viendo porque puse otra cosa encima aquí en mi... ¿No? ¿Está bien? Sí. Está el logo de CFR. Ah, ya, está el logo SFR. Ya. ¿Por qué me hace ahí que no, Jan? ¿Se ve? Ay, no, está bien. Me asusté. Tú dijiste si se Estaba veía, corriendo las moscas. Ah, ya. tú dijiste si se veía otra cosa, yo dije que no. Ah, ya, ok. Sí, tienes razón. Gracias, amigo, ahí por la retroalimentación. Bien, no era mentira que no tenía título. Ujú. Pero no es muy entretenido porque en realidad de esto se trata. Ir más allá de nuestras capacidades, ir más allá de nuestras habilidades y de lo que nosotros tenemos a mano, ¿ya? Primero quería empezar mostrando esta imagen que yo creo que suscita
al tiro algunas ideas, ¿ya? Esto es un grupo de hermanos que está predicando fielmente la palabra. Esta es una imagen del año 90, es como el 91, el 92, de un típico punto de predicación. A raíz de que en estos días, con el mes de la patria, se han dado hartos Te Deum evangélicos, el otro día con el Pablo tuvimos la oportunidad de estar en uno. Y la verdad que cuando hablamos nosotros de iglesia evangélica, lo digo a modo de introducción, hay dos cosas que a nosotros nos suscitan en la mente con respecto a la iglesia. Y lo primero de eso es que la verdad que la iglesia es dueña de una labor invaluable para miles de personas que necesitan contención emocional, ¿ya? También económica, pero sobre todo espiritual. A mí me gusta que la iglesia en Chile sea diversa. Yo soy más de la idea de, más que de las mega iglesias, me gusta más el concepto de la iglesia repartida por todos los rincones. Es una idea mía, si la verdad que eh, independiente de la forma son útiles igual delante del Señor. Pero lo cierto es que la iglesia en su forma y en su modelo tienen también su propósito donde quiera que vaya. Pero por otro lado, lamentablemente, la iglesia también se ha hecho dueña de una imagen que muchas veces representa más la tradición, ¿ya? Algo asociado lamentablemente a la pobreza, a la ignorancia, y que a veces se traduce en la burbuja social de que da la sensación que existe más una desconexión con los problemas reales y que no son una respuesta efectiva a las necesidades reales de las personas, ¿ya? Creo que la iglesia a veces suscita esas dos imágenes. En estos meses que estamos en elecciones presidenciales, la iglesia evangélica va a salir a la palestra muchas veces. De hecho, van a intentar conquistarnos todos con los votos, porque si bien somos por lo general alguien sin opinión política, para los políticos sí somos importantes, así que nos van a intentar conquistar como sea. Entonces, pero la iglesia representa algo para el país. Ahora, no quiero en ningún momento que esto se entienda una falta de respeto, o sea, ya sea cómo la iglesia se desarrolla, ya sea de manera tradicional o de manera más moderna, la efectividad de cómo llega con el mensaje, eso lo va a juzgar solamente el Señor. Y la verdad que seríamos inmaduros si nosotros llegáramos a pensar que estamos más cerca de Dios porque a lo mejor somos más modernos o estamos aplicando estrategias nuevas o somos más abiertos de mente, derechamente, ¿ya? Porque hacer iglesia se trata principalmente de qué tan ancha es la puerta para que la gente se acerque y conozca al Señor. De eso se trata. No importa la forma, el modelo, sino de qué tan ancha es la puerta que nosotros o la barrera que nosotros le colocamos a las personas para que conozcan al Señor. Y eso es lo primero, que nosotros somos un puente de conexión del Señor con las personas. Antes nosotros éramos del grupo que era necesario ser alcanzado, pero una vez que sí fuimos alcanzados, no somos parte del proceso de alcanzar a otras personas. Inevitablemente es una realidad de la cual ninguno de nosotros se puede eximir, ¿ya? Entonces, Primera de Corintios para nosotros representa, o de alguna u otra manera también nos obliga a mirar a la iglesia con una perspectiva diferente, ¿ya? Quizás nos entrega una pauta distinta a cómo hacer uso de los recursos que Dios nos ha entregado, obviamente con el objetivo de dar una respuesta real a las necesidades de las personas. Y derechamente y específicamente hoy nos habla de cómo debe ser el uso correcto de los dones. Dones que nos ha entregado el Señor con ese propósito, de influenciar y alcanzar a más personas, ¿ya? Yo me pregunto aquí, te invito a que puedas colocar en el chat. ¿Tienes claro cuál es tu don? ¿Sabes cuál es el don que Dios te ha dado? Y aquí voy a hacer una diferencia inmediata, porque a veces unos dicen, ya, yo no, si tengo un don, sé cocinar. No, no un talento, un don. Te estoy hablando de algo que va más allá. Y creo que aquí también puede entrar un poquito la confusión porque uno dice, bueno, ¿y cuál es un don? Bueno, la idea de este mensaje es poder dilucidar un poco eso e inspirarnos a encontrar ahí una verdad que nos ayude digo, a lo siguiente. El texto, vamos a iniciar con los primeros versículos. En Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 6, dice, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Por cierto, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, ya se transformó en mi Biblia favorita y con esa estoy hoy día. Dice, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo.
Ahora bien, este es nuestro texto base. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Ahora, este pasaje es bien lindo porque intenté entrar un poquito en la mente del apóstol Pablo, leí todo Corintios una vez para poder analizar de qué se trata realmente lo que está tratando de decir. Antiguamente yo pensaba y siempre me centraba en este pasaje porque lo encontraba interesante, medio pentecostal, emocionante también de que está hablando acerca de los dones. Pero en ningún momento este pasaje en realidad su tema central es hablar acerca de esa capacitación divina que Dios nos ha entregado. En realidad lo central de este pasaje es la unidad. Corintios entrega el concepto que se transforma en algo esencial para la iglesia hasta el día de hoy, que es el concepto de cuerpo, ¿ya? Que va más allá de una metáfora o una alegoría, en realidad representa una esencia de cómo nosotros somos como iglesia. Somos un cuerpo, necesarios e interconectados y dependientes unos de otros. Sin una parte está deficiente, por lo tanto es necesario que todos cumplamos un rol y tengamos conciencia de que somos parte de un cuerpo. Y el apóstol Pablo de manera magistral toma esta ilustración, la incrusta en el texto y saca teología de ahí. Y hoy día a nosotros nos enseña cómo conducirnos. Por lo tanto, es una carta donde está corrigiendo a una iglesia súper desordenada, donde había mucho clasismo, habían diferencias unos con otros. Incluso se encarga de ordenar diferencias maritales, juzga a algunas personas, lo funa, por así decirlo. Dice, hay un muchacho que está casado con la mujer de su padre. O sea, eso es inaceptable, por lo tanto, sáquenlo de la iglesia hasta que el hombre se ordene, de lo contrario no puede ser parte de, o sea, se entrega consejos muy duros y muy directos, o sea, está ordenando la iglesia. Pero los primeros versículos que nosotros acabamos de leer dice, hermano, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Es un pasaje que inmediatamente nos habla de que a pesar de ser una iglesia imperfecta, quizás como nosotros lo somos también, a pesar de ser una iglesia imperfecta, era una iglesia que no estaba ajena a los dones. ¿Ya? Para los que somos más pentecostales, continuistas, arminianos, como dicen algunos teólogos por ahí, nos gusta lo relacionado, por ejemplo, con el don de lenguas. La interpretación, cosas que son sobrenaturales y que son parte de nuestro quehacer como iglesia. Entiendo y estoy consciente, estoy abriendo un paréntesis, que este mensaje va a despertar muchas dudas, ¿ya? Y aprovecho de decir, si tienes dudas, están los líderes de la iglesia, los pastores y los amigos que te pueden aclarar si es que surgen algunas dudas con respecto a los dones y las manifestaciones, que en un momento teníamos que conversarlo. Entonces, es importante que lo tratemos. Pero lo cierto es que estos dones espirituales y sobrenaturales, la iglesia de Corintio los vivía, pero no sabían gestionarlos ni administrarlos, por lo tanto el apóstol Pablo también se encarga de ordenarlos de manera relevante. Bien, y quizás hoy día, más allá, respecto, ahí se me arrancó una diapositiva, más allá de hablar del uso, cosa que sí lo vamos a mencionar, me quiero también centrar en esto que surge, una pregunta inmediata que a lo mejor puede estar en nuestro corazón cuando introducimos este tema. ¿Cómo yo descubro lo que Dios me ha dado a mí para poder usarlo eficientemente y de edificación? Muy distinto quizá a lo que hacía Corintio, usarlo de edificación para la iglesia del Señor. Y yo quiero proponer quizás estos 3 puntos que de alguna u otra manera nos pueden ayudar a dilucidarlo. Así que si estás tomando apunte, sería genial que lo fueras anotando, porque todo esto entra en la prueba de la próxima semana. ¿Cómo descubro yo mi don? ¿Ya? Y creo que lo primero tiene que ver con... Distribuí mal mis diapositivas, perdón. Lo primero tiene que ver en cómo nosotros estamos utilizando lo que Dios a nosotros nos ha entregado. Primero que todo, cuando nosotros lo usamos para bien de los demás o para el bien de las otras personas. Como les decía, el tema central de este pasaje es la unidad.
Por lo tanto, habla de la dependencia que tienen unos con otros dentro del cuerpo de Cristo. Reconoce Pablo que hay dones dentro de la iglesia, pero es necesario ordenarlos. Y la primera regla de todo esto es que el revestimiento sobrenatural de parte de Dios no es de uso personal, sino que es de uso colectivo. Es para edificación del cuerpo. Mira, cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, me estoy trasladando unos años atrás del pasaje de Corintios, específicamente en Hechos capítulo 2, se ocurre lo que es Pentecostés, ¿ya? Se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia y ahí es cuando inicia la iglesia. El Señor asciende a los cielos, después de 50 días llega el Espíritu Santo y los reviste de poder, ¿ya? Pero no los reviste para tener una reunión carismática, no los reviste para que fueran cultos prendidos o encuentros prendidos, ni para quedarse cantando varias horas. Los reviste para alcanzar, transformar y edificar una iglesia, ¿ya? En este caso, de hecho, cuando desciende el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se lanza a una predicación con poder y se convierte en 3.000 personas. Por lo tanto, la iglesia comienza a crecer y también empieza a crecer en números, por lo tanto, se hizo necesario crecer también de manera espiritual. Y ese crecimiento vino codependiente del derramamiento de los dones para poder construir una iglesia saludable. Ahora, estos dones son una habilidad especial de parte de Dios que tiene como propósito edificar a otras personas. El don lo podríamos entender quizás como el fruto, que al igual que el fruto del Espíritu, representan la gracia y el poder del Espíritu Santo operando en nosotros, en las personas, operando en nosotros y en nuestras vidas. Y que son claves para una edificación visible, que es para aquellos que son parte de la iglesia. Quizás nosotros podemos hacernos algunas preguntas. Si nosotros hablamos de que cuando yo recibo un don de parte del Señor, cuando lo usamos, le hace bien a las personas, es una buena señal de que efectivamente estamos siendo revertidos por algo especial de parte de Dios, porque por lo general nosotros somos personas que vinimos a Dios de manera corrupta, de manera rota, pero que Dios se encarga de en su gracia de sanarnos y nos reviste como hijos de Dios. Entonces inmediatamente nosotros nos transformamos en personas que pueden bendecir a otros, que pueden edificar a otros con lo que nosotros tenemos. Ahora, el don tiene que ver con algo que comienza a desarrollar el Señor paulatinamente en nuestras vidas, tal como se empieza a manifestar el fruto de parte de Dios para que podamos bendecir a los demás. Y una forma de poder saber que tú tienes un don es que lo que tú haces también bendice a las personas y les hace bien, las sana, las consuela, probablemente también les da claridad, aumenta la fe de las personas, les da ánimo, produce sanidad, genera orden, como el apóstol Pablo lo hizo a través de la carta, porque sin duda tenía un don de maestría, y también genera unidad. Los dones por lo general no despiertan diferencias, ni despiertan rencillas, ni conflictos, sino que generan todo lo contrario, generan consuelo, claridad, ánimo y todos los que mencionamos. Son indicadores prácticos de que lo que estamos haciendo y lo que hacemos para el Señor le hace bien a otras personas. Se genera una edificación obviamente visible y no solo es una emoción del momento, sino que es algo que permanece, ¿ya? Pero de eso ya vamos a hablarlo, ¿ya? La clave de esto es la edificación visible y consistente en quienes reciben tu servicio. No solo una emoción del momento, sino un fruto que permanece en el tiempo. Eso quizás lo podríamos entender como la primera opción práctica para poder diferenciar efectivamente cuál es un don que Dios ha entregado a nuestra vida. Lo otro tiene que ver con algo que nosotros sabemos hacer. Cuando Dios derrama de sus dones sobre la iglesia, significa que el Espíritu también nos capacita sobrenaturalmente para ministrar más allá de nuestras capacidades. Y aquí es necesario hacer una diferencia, pero también quiero centrarme en un versículo que está desde el versículo 7
al 11, que dice, pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Disculpe, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 11. Si es que me puede seguir con la lectura, ahí, fantástico. Dice, pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades, a otros el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar las lenguas. Y este es el versículo clave de este punto. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte cada uno en particular según su voluntad. Perdón, se me desconfiguró aquí un poquito. ¿Se sigue viendo la pantalla, amigos? Sabes que se me desconfiguró aquí un poco. Sí, se ve. Ya, gracias. Mira, los dones del Señor, tal como en esta lista que aparecen, que por cierto, hay otros pasajes donde muestran algunos dones que el Señor manifiesta a la iglesia, particularmente tenía un listado, particularmente en Romanos capítulo 12, en Efesios capítulo 4, en Primera de Pedro también capítulo 4, vas a encontrarte una lista complementaria a esto. Pero lo cierto es que los dones, como dicen algunos teólogos, son encarnacionales. Porque uno dice, ok, es algo que yo sé hacer, pero eso no es un talento. Pero lo cierto es que los dones, digo, son encarnacionales porque operan a través de las personas. Significa que Dios usa tus habilidades para poder bendecir a otros. Y tal como dijimos en el punto anterior, si lo que tú haces bendice y hace bien a las otras personas, Dios utiliza lo que tú has aprendido a hacer para bendecir a otras personas. A eso me refiero que son encarnacionales. Son parte de nosotros y a través de nosotros. Pero también significa que el Espíritu capacita sobrenaturalmente para poder ministrar más allá de nuestras habilidades. Y aquí es necesario hacer una diferencia quizás con los talentos, ¿ya? Yo sé que aquí hay muchas personas que tienen buenos talentos y grandes habilidades, ¿ya? Yo tengo algunas habilidades por ahí que he ido descubriendo con el tiempo, pero hay otras también que son a lo mejor desconocidas. Hay algo que a mí me gusta hacer mucho, por ejemplo, es programar. Hace mucho tiempo aprendí a programar informáticamente y eso es un talento que he ido desarrollando con el tiempo, ¿ya? Pero no lo considero un don porque es algo que también he tenido que trabajar. Esa es quizás la gran diferencia. Pero hay otros que tienen talentos naturales, ¿ya? Que son habilidades que cada uno ha recibido quizás desde que nació, habilidad para aprender a hacer algo. Si quieres anotarlo por ahí sería fantástico saber. Hay algunos que tienen habilidades para cocinar, otros para cantar. Como quisiera yo cantar, no me resulta, amigo, apenita toco el bajo. Quisiera yo tener otras habilidades para poder pintar. Olvídate de bailar, pero hay habilidades y talentos naturales que tienen ciertas personas, pero que operan en conjunto con el don, porque el don es una capacidad sobrenatural para ministrar más allá. El Espíritu Santo puede convertir esa habilidad en un canal de gracia cuando obviamente nosotros los ponemos al servicio de las demás personas. Si hay algo que tú sabes hacer, identifícalo y te puede ayudar también a direccionar dónde está ese don y esa gracia que Dios también ha derramado sobre ti. Mira, yo les hablaba recién acerca de Romanos, Efesios y Primera de Pedro, donde sale una lista de dones, pero yo me di el tiempo aquí de anotar algunos dones que la Biblia habla, que son, por ejemplo, el dar consejo, palabra de ciencia, que tiene que ver con una gracia sobrenatural de Dios para conocer ciertas cosas, tener gran fe, sanidad, hacer milagros, profetizar, discernimiento, diversidad de lenguas, interpretación de dichas lenguas, servir, animar, dar, liderar, mostrar bondad, pastorear, apostolado, ya que tiene que ver con abrir iglesias, ser maestro, enseñar, evangelizar y también hablar en público. Son parte de los dones que Dios ha establecido. Y cuando tú revisas esa lista, de alguna u otra manera, puedes ver que tu talento puede encajar con esa habilidad. Yo, por ejemplo,
me gusta programar y me hice la pregunta, ¿cómo puedo hacer que el programar de alguna otra manera pudiese ser útil para la obra? Bueno, la verdad es que también el Señor me ha dado la gracia para servir y también me ha dado la gracia para administrar. Y ese talento también lo he usado para construir cosas que puedan ser útil para la iglesia. Ahora, ese servicio a lo mejor no se ve en mi iglesia local, pero sí bendice a la iglesia del Señor. Y a través de eso, obviamente, del servicio y la administración, le sumo valor a la iglesia y también a las personas. Por lo tanto, cuando tú tomas ese talento que tú tienes, esa habilidad, y te das cuenta que cuando lo colocas bajo el servicio de Dios y dejas que Dios lo potencie sobrenaturalmente, lo que produces es edificar, bendecir y alcanzar a más personas. Por lo tanto, el talento que tú tienes, colócalo al servicio del Señor, para que Dios también pueda derramar a través de su vida ese don de gracia que te permite alcanzar de manera sobrenatural a más y más personas. ¿Bien? Y lo otro, quizás para ir avanzando, supera la prueba del tiempo. Esto es súper importante porque no solamente tiene que ver con lo que nosotros sabemos hacer, no solamente tiene que ver que cuando lo usamos hace bien a otros, sino que también nos apasiona y nos gusta hacerlo. No representa una carga, sino es algo que nosotros hacemos con pasión. Mira, la pasión nos orienta, pero no nos manda. Obviamente nuestros deseos, nuestros gustos nos pueden indicar un campo de servicio. Es cierto que muchas veces en la iglesia tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero de repente hay cosas que se despiertan en nuestro corazón, que siempre nos han apasionado y que de alguna u otra manera van direccionando dónde queremos hacer las cosas. Hay personas que, por ejemplo, tienen ese don natural de servicio, pero también tienen ese talento de, bueno, tienen un don de servicio, un don de enseñanza, un don de animar, de mostrar bondad, incluso de pastorear. Pero además de eso tienen el talento de trabajar con niños. Y cada actividad y cosa que hay que moverse con los niños están ahí. Están sirviendo, están trabajando, están ayudando, están fortaleciendo. Y de alguna u otra manera se empieza a direccionar de que esos dones comienzan a tomar forma también en el servicio que nosotros hacemos y en las cosas que nos apasionan hacer para Dios. Obviamente que este servicio, este campo de servicio puede confirmar también que efectivamente estamos dando un fruto de pasión por alcanzar a más personas, pero definitivamente también representa una dirección de que lo que nos gusta hacer y nos apasiona hacer también es parte de mostrar el don que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esto involucra también que perseveramos incluso cuando hay personas que no están aplaudiendo y que nos dan la energía y el gozo para seguir sirviendo a pesar de las circunstancias. Por otro lado, también representa la resiliencia, ante la dificultad y ganas de aprender y mejorar en las cosas que hacemos. Porque cuando hay pasión, evidentemente, nos esforzamos en mejorar las cosas que nos gustan hacer. Entonces, yo te hago una pregunta, ¿dónde sientes, muy entre comillas, ese placer santo en el servicio? No solo las cosas que se hacen dentro de la iglesia, sino las cosas que se hacen afuera. Y esto es como quizás el tiempo para preguntarnos qué es lo que tú harías indudablemente, aunque nadie lo notara. ¿Y qué es lo que tú haces que a pesar de que pase el tiempo, que pasen las circunstancias, no se diluye? No es algo que se deshace como una emoción del momento, sino que persiste con el tiempo. Y de alguna u otra manera nos van direccionando y nos van ayudando a descubrir cuáles son los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas y cómo se potencian a través de los talentos. Voy a decir una frase probablemente que pueda ser funable, pero mira, tu talento por sí solo nunca va a cambiar el mundo. Y me atrevo a decir también que nuestro talento de manera aislada tampoco va a edificar a la iglesia. Si te hablo de alguien talentoso, podríamos quizás pensar en Michael Jackson, ¿puede ser? Ese tipo sí que era talentoso. Bailaba bien, cantaba bien, de chiquitito, de cabro chico.
Obviamente su talento lo potenció de la peor manera porque su papá lo trataba mal y toda la cosa, pero el tipo era talentoso. Eh, ¿Cambió en parte el mundo? ¿Revolucionó la industria de la música? Sí. Em, pero dudo mucho que haya transformado la espiritualidad de alguien. Dudo mucho que su forma edifique la iglesia y dudo mucho que lo que él hizo ayudó a personas que conocieran más a Cristo o fueran alcanzadas con el Evangelio. Lo dudo mucho. Ujú. Pero si un talento así es potenciado por la gracia de Dios, por un don de servicio, un don, no sé, pastoral, eh, de consejería, un don espiritual, un don que viene desde la gracia de Dios, produce este efecto. Porque aquí me surge la pregunta, ¿cómo yo libero los dones que Dios me ha entregado? ¿Cómo dejo que esos dones crezcan en mi vida? Porque tenemos que dejarlos crecer. ¿Se acuerdan que al principio hablé acerca de la puerta, de qué tan ancha es la puerta para que entren o no las personas? Bueno, se trata de eso, de cuánto dejamos que Dios obre a través de nuestras vidas. Yo creo que hay una pregunta esencial y cuando comencé a estudiar esto hace un par de semanas atrás, créanme muchachos que mi gran problema con este mensaje fue que hablo de todas las cosas que leí y aprendí. Porque tengo como 3 hojas de apunte acá, más otra en el computador y de ahí tuve que ir sacando cosas para ir construyendo este mensaje. Pero creo que me surgió una pregunta y que la anoté ahí en- ahí en un sector de mi casa donde lo pueda leer constantemente. Y es, ¿cuál es la mejor manera de atender las necesidades de las personas y llevar a Cristo a las personas? Mientras esté yo tratando de responder esa pregunta, creo que es una muy buena manera de empezar a liberar y a desembocar, digamos, los dones que el Señor me ha entregado. Porque si yo no tengo presente que lo que Dios me ha dado tiene que ver con construir en la vida de los demás y tiene que ver con expandir más el Evangelio, entonces a veces estamos buscando los dones por mero capricho. Hace años atrás, recuerdo haberme hecho la pregunta, Señor, ¿cuál es el don? ¿Cuál es el don que tengo? ¿Cuál es mi don? Y le pedí consejo a alguien y alguien me dijo, referente al pastorado, ¿ya? Porque yo, si algo quise hacer toda mi vida desde que llegué al Señor, no toda mi vida, desde que llegué al Señor en realidad, al poco tiempo de servir al Señor yo dije, yo quiero ser pastor. No, a mí no me llamó el Señor, no recibí una revelación. No, yo simplemente quería ser pastor. Pero yo sabía que el camino era largo. Eh, y en eso comencé a hacerme la pregunta si es que efectivamente en mí había un don, hasta que el Señor en su momento respondió sobrenaturalmente y eso creo que marcó un hito importante. Pero antes de eso, le hice la pregunta a alguien, ¿cómo saber si tengo ese don? Y esa persona me dijo, mira, lo primero es, ¿cuánta gente viene a pedirte consejo? La primera pregunta yo le dije en ese momento, nadie. Ya me dijo, tiene que ser identificable por la comunidad, eso es importante. Em, pero lo otro también, ¿cuánto está produciendo fruto en las personas que están a tu alrededor? ¿Cuánto persevera en el tiempo? Eh, ¿Y cuánto de lo que estás usando realmente, o sea, lo que tú quieres recibir, este don que quieres que Dios te entregue, ¿estás dispuesto a recibirlo o no? Porque muchas veces Dios no nos va a entregar la respuesta de lo que queremos o de lo que tenemos o no si en realidad no estamos dispuestos a recibirlo. O perdón, no estamos dispuestos a tomarlo del todo. Aclaro, si el Señor tiene para mí un llamado en específico y yo quiero saber si lo tengo para escoger si lo hago o no lo hago, entonces no va a haber una respuesta. Nuestro corazón y nuestra vida siempre tiene que estar dispuesto a dar nuestro corazón para los demás y también dar nuestro corazón para todo para el Señor. Y de esa manera Dios va a empezar a mostrar cosas y nos va a orientar en el camino que tenemos que seguir y el avance que tenemos que tener en nuestro desarrollo como cristianos para mostrar esos dones que Él nos ha entregado. Quiero terminar este mensaje considerando algunos criterios
de confirmación, tal como lo mencionamos en esta pauta que les presenté recién. Eh, los dones son para edificación, para generar unidad, amor y generan claridad del Evangelio en las personas. La comunidad los reconoce, pero también genera en nosotros un gozo humilde y un crecimiento de carácter y dependencia del Señor. Así que seamos de las personas que estemos sirviendo con manos abiertas, dispuestos a entregar más de nuestras vidas para que el Señor también comience a darnos más. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? La parábola de los talentos era de hombres que el Señor le entregó 1 talento, 3 talentos y 5. El que le dieron 1 lo enterró y fue desechado, pero los otros lo pusieron en práctica. Quizás nosotros debemos asumir esa actitud. Lo poco que Dios nos ha entregado, tenemos que derramarlo sobre las demás personas. Don, la palabra don, viene de charis, que significa carisma, pero también viene de dorea, que significa derramamiento. Y cuando hablamos de dones del Señor, habla de que Dios se derrama en nuestras vidas, pero también nosotros nos derramamos a las personas. Cuando servimos con manos abiertas, Dios también está dispuesto a derramarse a través de nosotros. El propósito de los dones es que otros conozcan a Cristo. Termino este pasaje con lo último y dejo la tarea para que podamos centrarnos en Corintios capítulo 13, que habla de un camino mucho más excelente. Dice, hablando del Señor, leo desde el 29 hasta el 31, que dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No, absolutamente no. Porque son preguntas capciosas, por cierto. ¿Tienes todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretas todos? Obviamente no, porque todos tienen un rol dentro del cuerpo. Como no es así, responde el apóstol Pablo, ustedes deben procurar los mejores dones. Lo que le está diciendo, deben procurar recibir aquello que va en propósito de edificar la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Pero yo les muestro un camino más excelente. Y el capítulo 13 de Corintios habla acerca del amor, que es cómo nosotros tenemos que poner en operación las cosas que Dios nos ha dado. ¿Bien? Voy a dejar de compartir. No leí comentarios por aquí. Vamos a orar al Señor. Yo sé que este mensaje también iba a despertar muchas dudas y te invito a que después de esto no hay ningún problema en conversar, hay líderes que pueden resolver y espero, uno de los objetivos que tenía en este mensaje es dejar dudas para que se investigue, para que descubramos, pero sobre todo para que abramos el corazón. Que los recursos que nos ha dado el Señor, que son estos dones hermosos, sobrenaturales, que ese recurso lindo que nos da el Señor, usémoslos con un corazón limpio, usémoslos con un corazón deseoso y genuino de bendecir a los que están a nuestro alrededor y de que más personas conozcan a Cristo. No procuremos tener un don para que la gente aplauda las cosas que nosotros hacemos. Hace años atrás me tocó conocer a una persona que, de hecho me pasó, de que vino una persona a la iglesia y que la gente se paraba adelante y que esta persona iba y básicamente le decía las cosas que estaba viviendo y le tiraba una profecía. Y después lo soplaba y se caía. Yo decía, oh, qué espectacular, yo quiero tener eso. ¿Y cómo se hace para tener eso? Y en ese camino tú descubres de que en realidad solamente lo decide el Señor. Eso no lo haces por tu cuenta. Hoy día hay gente que imita esos carismas o esa parafernalia, la imita para parecer algo, ¿ya? Pero bueno, el Señor sabrá qué hacer con esas personas, pero cuando a veces buscamos ciertas cosas que el Señor nos entregó, um, las queremos para básicamente vanidad. ¿Y por qué te lo cuento? Porque una vez alguien me habló acerca de un don. Estaba haciendo un estudio bíblico en la iglesia, justo una semana donde yo me estaba preguntando también cuál es mi don. Y se me acerca una persona y me dice, ¿sabes qué? Yo veo un don claro en tu vida. Y yo dije, ¿cuál será el don? Me dijo, tú tienes un don de maestría, me dijo.
¿Sabes cuál fue mi reacción? ¡Qué fome! Enseñar. Y en ese momento más encima teníamos pizarra con plumón. Y yo dije, y las profecías, y las dones de sanidad, y los de fe y de milagro. En ese tiempo me interesaban esas cosas. Por último, ministrar y cantar bonito, no sé, y enseñar. Hoy día estoy completamente deleitado en el don que Dios me ha entregado. Completamente deleitado. Pero en ese momento, cuando me dijeron que, no me pareció parafernálico. ¿Mm? Pero hoy por hoy entiendo que Dios me ha llamado a esto y no puedo dejar de trabajar en esto que Dios me ha dado. Y siempre procuro de que lo que tengo pueda ser de construcción para los demás. Y Dios me ha mostrado un camino mucho más satisfactorio, por cierto. Así que examina también cuáles son los deseos de tu corazón. Ujú. El otro día estábamos en un taller que nos dio Lornelita a los músicos y hablábamos acerca de, aquí lo tengo anotado para no mentir, del burnout, que es como estar colapsado, lo entendí yo. Pero todos tenemos como ciertas necesidades o nuestras voluntades están relacionadas con lo intrínseco y con lo extrínseco, ¿ya? Que a veces nosotros servimos por la convicción personal, y eso está bien. Pero también a veces servimos por el reconocimiento. Pero lamentablemente a veces las cosas que nosotros hacemos en la iglesia pueden representar llenar un vacío en nuestro corazón. ¿Y por qué lo digo? Porque en un momento de mi vida, el hacer muchas cosas en la iglesia también venían a llenar un vacío en mi corazón. A lo mejor el de sentirme útil, qué sé yo. Pero la iglesia no se puede usar para llenar vacíos personales. Y fíjate que el versículo 7 de lo que nosotros leímos hablaba de que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Y eso habla de que solamente el Señor, de que el Señor efectivamente es quien nos coloca en nuestro lugar dentro del cuerpo. Pero no pienses que no tiene su lugar, sí lo tienes, pero el Señor tiene un criterio perfecto para saber dónde tú vas. Pero el corazón tiene que estar alineado con dos cositas, y les dejo esta pregunta. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy día para atender las necesidades de los demás? ¿Y qué estoy haciendo hoy para que mi vida represente que más personas lleguen a los pies de Cristo? Mientras tu vida se dedica a resolver esa pregunta, déjame decirte que Dios va a derramar más y más de Él en tu vida para provecho de la obra del Señor. Es eso. Simple pero difícil a la vez. ¿Les parece que oramos en ese sentido? Señor, gracias por tu palabra, gracias porque fuiste claro con la iglesia de Corintios. Una iglesia que tenía necesidades, pero el apóstol Pablo lo usaste de una manera sobrenatural para ordenar la iglesia. Y hoy día ese mensaje también está para nosotros, para ordenar nuestro corazón. Te pedimos perdón si en nuestra vida, Señor, no la hemos manejado de manera desordenada, si hemos servido por motivos errados, por llenar vacíos, si hemos servido por figurar, si hemos servido porque hay que hacerlo, porque nos sentimos obligados o simplemente porque no tengo nada más que hacer. Ordena nuestra vida para que nuestro propósito, nuestro porqué, nuestro deseo de hacer las cosas siempre tengan que ver contigo, Señor. Despierta en nuestro corazón una pasión hacia tu persona, una pasión hacia la obra del Espíritu Santo, una pasión por seguir conociendo y descubriendo tus misterios, Señor, que están revelados en la Biblia. Pero entrega a nosotros en nuestro corazón una pasión por saber más de ti, tenerte más presente en nuestro corazón y llenar nuestros pensamientos y nuestra imaginación de ti, para que podamos servir ordenadamente. Y ordenadamente, Señor, es servir buscando el propósito por el cual tú nos has llamado. Que más personas te conozcan, que más personas, Señor, puedan seguir creciendo a causa del fruto que estás poniendo en nuestra vida. Yo te doy las gracias por cada uno de los que son parte de esta iglesia. Gracias por mis amigos aquí presentes, aquí conectados, incluso los que no están conectados. Gracias porque sus vidas me bendicen. Gracias porque su servicio, su carácter, su forma representa para mí edificación. Gracias porque muestras tus dones a través de sus vidas y eso genera edificación a mi vida, Señor Jesús. Pero permite que nuestro propio corazón también no pierda ese norte
de que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor, y que así en la iglesia sean derramado más de tu gracia, Señor, a través de nosotros. Enséñanos a poner nuestros talentos al servicio tuyo, Señor. Enséñanos a poner nuestra vida y nuestros pensamientos todo para tu gloria, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Perdona si no lo hemos hecho no lo hemos hecho antes, pero desde ahora queremos hacer ese compromiso de decir, Señor, quiero saber cómo servirte de manera más entregada, de manera más profunda, y que en eso podamos seguir avanzando. Gracias, Jesucristo, porque en este trabajo o en esta labor, Señor, que tienes para nosotros, no nos has dejado solos, sino que nos acompañas. Gracias por dejar al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por estar, por derramar de tus dones. Sigue derramando y despertándolos en la iglesia para que podamos descubrir lo mejor de ti, Señor, para este tiempo, para nuestra iglesia, Señor, para el propósito que tienes con Casa Familia Renuevo, Señor, a través de ti, Señor. No confiamos en nosotros, sino que confiamos en ti, Señor, en tu obra, en tu criterio, en tu derramamiento en nosotros, en tu protección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, querida familia. Gracias por escucharme en este tiempo. La verdad que es súper lindo. Gracias a quienes tenían la cámara encendida y me motivan sus rostros de confusión y también de alegría en escucharme. Así que los bendigo e insisto, si se despiertan dudas con respecto a este tema, genial, se logró el objetivo, pero interroga a JP, interroga a Chelita, acérquese también a los líderes, porque hay mucho que hablar de este tema, que seguro el Señor va a seguir orientándonos y direccionando. Bien, hasta ahí nomás llego. Gracias, Danitza.